أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Que las bendiciones y la paz sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su familia. Bueno, por la gracia de Dios, con la bendición de Dios, vamos a comenzar una serie de charlas, una serie de, digamos, clases, charlas acerca del ahkam. Ahkam, o sea, normas del Islam. Bueno, en el Islam hay tres grandes, podemos decir, tres grandes grupos en los cuales podemos llegar a englobar las nociones de esta religión. El primer grupo son las creencias que es al-i'tiqadat, en lo cual una persona debe, sin seguir absolutamente a nadie, sino a través de su propio intelecto, reconocer la existencia de Dios, la existencia de un fin para este mundo, o sea, la existencia de un más allá, y la existencia de mensajeros divinos y encargados del mensaje. Es por eso que las creencias, la creencia en Dios, la creencia en el más allá, la creencia en los mensajeros, la creencia en los imames, que es la continuación de la creencia de los mensajeros, y la creencia en la justicia divina, que está encuadrada dentro de lo que es los atributos de Dios, serían 5 principios de la creencia. Bueno, esta no es una clase de creencias, este es el primer grupo en el cual se engloban las nociones del Islam. Bueno, después del primer grupo veamos el tercero. El tercer grupo son las normas morales, las cuestiones por las cuales el ser humano debe trabajar para investirse de las cualidades morales, que al fin y al cabo es para lo que está en este mundo y es a través de lo cual alcanzará la perfección. Y es el segundo grupo sobre el cual nos vamos a ocupar en esta serie de charlas, que es al-ahkam, las normativas. En este sí, ya una persona que no tenga los conocimientos necesarios ya sí debe hacer una imitación. En este caso, en imitar no a cualquiera, es imitar a una persona idónea, una persona que tenga los conocimientos correspondientes, como sucede en cualquier otra área como es la medicina, la arquitectura, la economía, etc. Donde una persona sigue a un médico, sigue a un arquitecto, sigue en el sentido de seguir las instrucciones para actuar de una forma que no sabríamos sin la erudición necesaria. Con la creencia, los seres humanos nos situamos en el cosmos, obtenemos una cosmovisión, tenemos una noción de dónde estamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Con las normas nosotros aprendemos y vemos cómo debemos comportarnos en esta vida para lograr nuestros objetivos. Y las normas de moral es precisamente aquello para lo cual fue enviado el ser humano. Todo lo anterior era un preludio precisamente para que las personas desarrollen su moralidad, se desarrollen como seres humanos y puedan de esta manera ser mejores personas, que es para lo cual fuimos enviados a este mundo. Vamos a centrarnos entonces en nuestro tema, que es al-ahkam. Con respecto al ahkam o las normativas del Islam, los sabios estudian muchísimo tiempo. No vamos a hablar de años porque al haber cambiado los instrumentos de estudio, obviamente se han acelerado los tiempos, pero sí vamos a decir que se estudia mucho. Lo que antes llevaba 40 años, tal vez hoy lleve 20 años
o tal vez un poco menos, porque ahora obviamente en lugar de ir a una biblioteca en una ciudad alejada para comenzar a buscar libro por libro, una palabra por palabra, para separar en un borrador los conceptos para después compararlos, ahora simplemente sentados en una habitación a un clic de distancia podemos hacer esas comparaciones de nociones, palabras y diferentes tipos de estudio que antes llevaba tantísimo tiempo. Bueno, en cualquier caso, es un estudio profundo, es un estudio que necesita, obviamente, idioma. El Sagrado Corán fue revelado en idioma árabe, los hadices o las tradiciones del Islam están en el idioma árabe, los libros de los grandes sabios están en idioma árabe, entonces obviamente es necesario el idioma árabe con sus diferentes ramificaciones. Solamente en el idioma tenemos estudios extensos, estudios de lo que es sarf. Sarf significa la morfología de las palabras. Al-Nahwu es la sintaxis gramatical. Tenemos el estudio de ilm al-ishtiqaq, sería la etimología de las palabras. Tenemos otros estudios como es al-balagha, que es el estudio de la retórica y la elocuencia. El estudio de las poesías de cómo el idioma árabe era entendido en la época antes de la llegada del profeta del Islam, durante la revelación del Sagrado Corán y por supuesto los cambios posteriores o desarrollos posteriores que puede haber tenido la lengua. Ilm al-ishtiqaq, que es la ciencia de la etimología de las palabras, al-balagha, que es la ciencia de la retórica, para ver los usos de las diferentes frases, las alegorías, los usos, las diferentes expresiones que se encuentran en el idioma árabe y que fueron usados tanto en el Sagrado Corán como en las narraciones. De la misma manera también el estudio de las poesías, porque es precisamente a través de la poesía cómo es que se había desarrollado tanto el idioma árabe en la época de la revelación del mensaje, el estudio de las poesías antes de la revelación del Sagrado Corán, durante la revelación y por supuesto en épocas posteriores, para de esa manera ver cómo los cambios que había tenido lugar en el lenguaje y en el idioma árabe. Y por supuesto hay muchos otros estudios más. Y eso únicamente cuando hablamos del idioma árabe, disciplinas de lo que es el idioma. Después tenemos la ciencia de la lógica, que por supuesto nos sirve para los diferentes tipos de disciplinas. Lógica es lógica aristotélica, lógica común. Lógica que se usa tanto para comprender las nociones y diferenciarlas, tanto las nociones de filosofía, de teología, e incluso nos ayuda también para comprender hechos históricos, la contradicción en que podemos llegar a encontrar en diferentes hechos narrados para por lo menos sacar conclusiones que estén más cercanas a una realidad. Historia, de la misma manera, estudios coránicos, estudios del hadís, estudios de la biografía de las personas que integran las cadenas de narración de las transmisiones. Bueno, no voy a enumerar ahora toda la serie de disciplinas que una persona debe estudiar y no voy a nombrar toda la currícula de los seminarios religiosos. Lo que sí podemos decir que son estudios profundos que llevan muchísimos años, sobre todo para aquellas personas que quieren lograr el grado de erudición suficiente para poder extraer las normas islámicas a través de sus fuentes. Y eso que acabo de decir es exactamente la definición del ijtihad. Vamos a ver qué es esta palabra, la palabra ijtihad. El mujtahid es el que tiene ijtihad. El mujtahid es la persona que ha logrado ese grado de erudición para poder extraer las normas islámicas a través de sus fuentes. Las fuentes dentro de lo que es
el Islam duodecimano, el Islam de Ahlul Bayt, el Islam de la familia del profeta del Islam, en primer lugar está el intelecto. Como nos dice el Sagrado Corán, a lo largo de diversas, diferentes, numerosas aleyas en el Sagrado Corán, ¿acaso no razonan, acaso no reflexionan? Esto es solo para los dotados de intelecto, etc. Es por eso que para eso nos sirven también los estudios de lógica, los diferentes estudios a través de los cuales podemos llegar a analizar todos los elementos que las demás disciplinas ponen en nuestras manos. Por lo tanto, la primera de las fuentes es la lógica. La segunda de las fuentes, segunda en cuanto a orden de cómo nos llega a nuestra mente, ese sería el Sagrado Corán. Pero en cuanto, por supuesto, a nivel de categoría, es la primera de las fuentes, es el Sagrado Corán. Digo esto porque lo primero que hacemos es razonar algo, razonamos el Islam y después lo aceptamos. Razonamos el Sagrado Corán y después de razonar y ver que proviene de una fuente divina, lo aceptamos. Por lo tanto, en orden cronológico está la razón y después el Sagrado Corán, pero en orden de importancia, por supuesto que el Sagrado Corán es la primera y principal fuente del Islam. Entonces tenemos el intelecto, el Sagrado Corán, después tenemos las narraciones del profeta del Islam y los inmaculados de la gente de su casa, avalados por el mismo profeta del Islam. Y son las tres fuentes principales. Existe también el consenso de los sabios, pero no es una fuente aparte. Es algo que está integrado dentro de lo que son las tradiciones, porque es el consenso de los sabios de que algo ha surgido de los inmaculados y no necesariamente el consenso por el solo hecho del consenso, como puede suceder en otras confesiones religiosas o incluso en otras corrientes del Islam, cuando al no encontrar ninguna otra indicio de una normativa, el solo hecho que los sabios tengan un consenso, se considera eso como algo válido y como un argumento válido. Eso no es así dentro de lo que es la escuela de Ahlul Bayt. Ese consenso está dentro, el consenso de que esto proviene del profeta y de los imames, por lo tanto está incluido dentro de lo que es las narraciones. Es con estas tres fuentes y los diferentes instrumentos que tenemos que podemos llegar a extraer las normas de la religión. Bueno, estas normas son extraídas por estos eruditos. Una persona puede no tener conocimiento en absoluto de estas disciplinas, ser una persona ammi significa una persona común, una persona ordinaria en el sentido que no tiene esa erudición. Después está el grado más alto, que es la persona que sí ha llegado a ese grado de erudición de poder extraer las normas a partir de sus fuentes, y ese es el mujtahid. Ese es la persona a la cual tiene la principal característica por las cuales uno puede seguir a un sabio. Hay otras características más, ya vamos a hablar de esas. Entonces tenemos la persona común, tenemos el mujtahid o sabio que tiene esa erudición. Y en el medio tenemos una persona que está en el camino de lograr esa erudición, que si bien todavía no la ha logrado, sí tiene ya los elementos suficientes para actuar según la precaución. Y es por eso que dividimos entonces a las personas en tres: los que son mujtahid, los que son sabios, los que actúan según la precaución, porque ya tienen los conocimientos necesarios, y las personas comunes que siguen a los sabios. Actuar según la precaución también tiene sus normativas, es un poco engorroso, podemos decir también, porque es prácticamente repetir algunas cosas, por eso se dice que son personas que actúan según la precaución. Tal vez tengan que repetir un rezo porque se ha transmitido que se lo hace de una forma y de otra. Entonces, lo más fácil es seguir a un sabio. Lo más fácil es seguir a un sabio que ya se ha dedicado su vida para lograr estas nociones y conceptos, y nos la da en un paquetito envuelto para regalo y hasta con un moñito, como diciendo: señores, no necesitan ustedes tener todos estos años de estudio, sino que yo se los ofrezco, pero también, por supuesto, recae en mí la responsabilidad
en el día del juicio final.